Bien, vamos a iniciar, jóvenes. El tema que vamos a abordar el día de hoy se titula series de Fourier. Las series de Fourier son representaciones de funciones periódicas en términos de senos y o cosenos. Para entender este tema, es necesario contar con ciertas habilidades en el proceso de integración que involucren funciones senos y cosenos. Entonces, la tarde de hoy vamos a dedicarle un tiempecito para conocer algunos conceptos que son propios de esta rama de las matemáticas. Las series de Fourier fueron inventadas por Joseph Fourier, un matemático francés contemporáneo de Napoleón Bonaparte, que sirvió para el ejército francés y su interés estaba en estudiar lo que es transferencia del calor. Este personaje pudo, con sus conocimientos, explicar la manera en que el calor se transfiere a través de los cuerpos por convección. Para ello requirió de una matemática que le ayudara a modelar ese comportamiento de la energía en tránsito que conocemos como calor. Hoy se ha vuelto una área de estudio en las matemáticas para ingenieros, en donde una de sus áreas de interés tenga que ver con la transferencia de calor. Entonces, en este tema vamos a aprender cómo se construyen las series de Fourier, y si el tiempo nos lo permite, porque estamos muy cortos ya en el resto del semestre, vamos a ver cómo las series de Fourier nos ayudan a resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces vamos a comenzar recordando qué es una función a la que denominamos función periódica. Las funciones periódicas son aquellas que tienen una propiedad llamada periodicidad, lo que significa que su gráfica se repite a intervalos regulares de su dominio. Es decir, si nosotros visualizamos la gráfica de la función, vamos a ver que existen tramos en el dominio de la función donde la gráfica repite la forma que ésta tiene en el plano. La característica que tienen las funciones que son periódicas es que satisfacen la siguiente relación. La función evaluada en un número más una cantidad fija, t mayúscula, es lo mismo que la función evaluada en dicho número. Siempre que exista ese número t mayúscula, al que le voy a llamar un periodo, ¿sí? El periodo no es otra cosa más que un intervalo, ¿sí?, entre dos valores del dominio de la función. Así, por ejemplo, existen dos funciones que conocemos como seno y coseno, que son de forma natural funciones periódicas. Si ustedes recuerdan un poquito acerca de estas funciones, la función seno satisface esta relación. El seno de x más 2pi vale lo mismo que el seno de x. Si ustedes escogen el número que sea y lo colocan aquí y le suman 2pi, si a esa suma le sacan el seno, les da el mismo valor que si solamente le sacan al número x el valor del seno. En este caso, el periodo de la función queda establecido por el número 2pi en unidades
radian. Este es el periodo natural de la función seno de x. Si visualizamos la gráfica de la función seno, podemos mostrar a qué nos referimos cuando hablamos del periodo. ¿Me dicen si están viendo GeoGebra, por favor? Sí, profesor, ya se está viendo GeoGebra. Voy a cambiar la escala en el eje de las X para ponerla en radianes. Me voy a ir aquí a preferencias, que es el engrane, y voy a escoger vista gráfica. Y en el menú de las preferencias selecciono el eje X y en el botón de distancia lo habilito y selecciono, por ejemplo, pi unidades en lugar de 1 en 1. Y vean cómo cambia la escala. ¿Sí? Estaba de 1 en 1, lo cambio a múltiplos de pi. Y si graficamos una función f de x igual al seno de x, vamos a tener una curva que se conoce con el nombre de senoide. Esta es la gráfica de la función seno, en la cual existe un intervalo en el dominio de la función, que son todos los reales, donde la gráfica de la función se repite. Esto significa que si ustedes escogen un punto cualquiera en la gráfica de la función, el que sea, ponen un punto en cualquier posición de la curva, ¿sí? Y dibujan una función que sea la función seno de x, que comience en el valor de x que tiene el punto A y termine en el valor de x que tiene el punto A más 2pi, ¿sí? Le sumamos 2pi al intervalo, se dibuja un arco que tiene como longitud, ¿sí?, un ciclo en el comportamiento ondulatorio de la curva. Es decir, que desde A hasta el punto final de ese arco color azul, ¿sí?, la función toma todos los valores posibles antes de empezar a repetirse nuevamente, ¿sí? Y no importa dónde pongamos el punto A. Por ejemplo, si comienzo en el origen, hago un ciclo completo y vuelvo a tener el valor de 0 para la función, el cual se va a repetir nuevamente en otro intervalo de la misma longitud, que es 2pi. Entonces, a la longitud de este intervalo le conocemos como el periodo de la función, ¿sí? Y no importa dónde esté el punto A, lo puedo mover y se va a ir arrastrando para que siempre se dé un ciclo completo en la gráfica de la función. Eso lo conocemos como el periodo, ¿sí?, de la función. La función coseno presenta el mismo comportamiento, ¿sí? El coseno de x más 2pi vale lo mismo que el coseno de x, ¿sí? Entonces esta función también tiene periodo 2pi. Y estas funciones fueron construidas, fueron diseñadas y salieron periódicas de forma natural. Pero ¿qué pasa cuando las funciones no tienen periodicidad? Por ejemplo, agarrar un polinomio cualquiera, ¿sí?, x cúbica menos x más 1, no tiene periodicidad, no se repite. Pero si agarramos un pedacito de una curva, por ejemplo, si yo escogiera un pedazo de curva que hiciera esto, y luego se repitiera, y eso lo hiciera indefinidamente,
en los dos sentidos, a esa gráfica construida a propósito, tendrá la propiedad de periodicidad, ¿sí? Y a esa gráfica le debe de corresponder una función, y la función que la modela o la simula se conoce como una serie de Fourier. Vamos a poder encontrar una función en forma de serie que construye esta figura que están viendo ustedes en color negro. Segmentos que se repiten, ¿sí?, indefinidamente. Recordemos que una serie no es otra cosa más que una suma. Cuando nosotros escribimos una suma 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, le llamamos una serie aritmética. Si sumamos números, formamos una serie aritmética. Podemos tener series algebraicas, por ejemplo, x más x cuadrada más x cúbica más x cuarta y así sucesivamente. Le llamamos una serie de potencias. Pero si nosotros sumamos seno de x más seno de 2x más seno de 3x más seno de 4x, esa serie trigonométrica la vamos a conocer como una serie de Fourier. De aquí en adelante, cuando escuchen una serie en matemáticas, inmediatamente asócienlo con una suma. Las series pueden ser finitas o infinitas. Son finitas si la cantidad de términos se pueden contar hasta alcanzar el último. Y son infinitas si la cantidad de términos nunca terminarían de representarse en una serie, en una suma. ¿Sí? En las funciones trigonométricas, si nosotros tuviéramos esta expresión seno de n por x, donde n es un número, ¿sí? El número n se conoce como frecuencia, ¿sí? Y es el número de veces que la onda se repite en un intervalo igual al periodo de la función seno de x. Así, por ejemplo, si en la función que tengo aquí dibujada, donde el arco azul nos representa un periodo de la función, si yo dibujo 2 veces x, el seno de 2x, esta función se va a repetir 1, 2 veces en el mismo intervalo que la función seno hace un ciclo. Lo conocemos como la frecuencia. Si aumento el valor de n, lo va a hacer 3 veces, ¿sí? Si le pongo 30, lo hace 30 veces el ciclo. Entonces, a mayor frecuencia, el periodo se reduce. Son inversamente proporcionales. De tal forma que si a n lo llamo la frecuencia, el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia de la onda. O viceversa. La frecuencia es igual a 2pi sobre el periodo. Son inversamente proporcionales con el factor 2pi. Con esta información podremos conocerle a las funciones el periodo y la frecuencia. Por ejemplo, y eso es muy sencillo. Si nosotros tenemos una función que decimos que es periódica,
esa función la puedo expresar en un periodo, por ejemplo, de la siguiente forma. Puedo decir que tengo una función que vale 0 o vale 1. ¿Se acordarán de la función escalón? Vale 0 si escogemos el intervalo en donde x va de 0 a 1 y vale 1 si la x va de 1 a 2. En este caso, se nos tiene que informar lo siguiente. La función evaluada en x más t es igual a f de x. Si nos dan esta información, nos están diciendo que esa función es periódica. ¿Sí? Aquí déjenme cambiar este símbolo también. Sería así. Con esto me dicen tu función es periódica y el periodo sería la longitud de esta definición de dominio de las funciones. De 0 a 1, unión de 1 a 2, equivaldría a comenzar en 0 y terminar antes que 2. Por lo tanto, el periodo tendría una longitud de tamaño 2. ¿Sí? Si el periodo vale 2, entonces la frecuencia despejada de aquí sería 2pi sobre 2. 2pi sobre el periodo, ¿sí? Que vale 2, me daría que la frecuencia es pi unidades. Con esta información de la función más esta expresión, me aseguran que la función es periódica, ¿sí? Pero nada más te la definen en un periodo. Y si tú la graficas, estarías haciendo lo siguiente. Voy a regresar a la escala normal, donde le pusimos 1. Y la función te dice que vale 0 de 0 a 1. Vale 0 de 0 a 1. Y vale 1 de 1 a 2. Ahí está. Pero eso nada más es un periodo. Si te dicen que es periódica, tú tienes que decir que la función tiene periodicidad y repite indefinidamente esto en ambos sentidos. ¿Sí? Y ahí tendrías una extensión de la gráfica por construcción, porque tú la dibujas con el lápiz o con el dedo. Pero si yo quisiera que esta función se construyera con una sola regla de correspondencia, es decir, que la función tuviera una fórmula que al escribirla dibuje todos esos segmentos, ¿sí? Todos estos segmentos, tendré que hacerle un desarrollo en series de Fourier. Podemos convertir con esta información, que es la información que le corresponde solamente a un periodo, una nueva función que dibuje todos los periodos indefinidamente desde menos infinito hasta más infinito. Y eso se puede gracias a que estas funciones de manera implícita tienen asociado periodicidad. Si yo utilizo estas funciones, senos y cosenos, puedo hacer que se extienda esto de menos infinito a más infinito, conservando este mismo patrón de valer 0 o valer 1. Es decir, formar una especie de un pulso, ¿sí? Formar una especie de un pulso cuadrado que se vería más o menos así.
lo cual tiene muchas interpretaciones y muchos usos, sobre todo en electricidad, ¿sí? En transferencia de calor, en transferencia de movimiento. Entonces, esta es la característica importante, que la función se te especifique periódica, y que conozcamos el periodo. Conociendo el periodo podemos conocer la frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Gracias, muchachos. Bien, entremos en detalles. Supongamos que tengo dos funciones, f1 y f2. Y las funciones están definidas en un intervalo cerrado de a hasta b. Dos funciones cualquiera. ¿Recuerdan ustedes que en su curso de cálculo vectorial les dijeron que dos vectores del mismo espacio vectorial, de R2, de R3, de Rn, se pueden multiplicar en producto punto y dando como resultado un escalar? Le llamamos producto punto o producto escalar o producto interior. Entre las funciones también se puede definir un tipo de producto que se llama producto interno. Muy semejante a lo que en idea representa el producto vectorial. Perdón, el producto punto de vectores. Ese producto, llamado producto interno entre dos funciones f1 sobre un intervalo, se define como el número que resulta de integrar el producto de las funciones. Se multiplican las dos funciones y se integran, y lo que resulte se llama producto interno. Así, por ejemplo, si yo quiero calcular el producto interno entre una función x cuadrada y una función 1 menos x en un intervalo que vaya de 0 a 2, yo voy a decir que ese producto interno es igual a la integral en el intervalo de 0 a 2 de lo que resulte de multiplicar x cuadrada por 1 menos x e integrarlo con respecto de x. Se multiplican las funciones, se integran en el intervalo, y esto sería igual a tener la integral de 0 a 2 de el polinomio x cuadrada menos x cúbica, y esto sería igual a 1/3 de x cúbica menos 1/4 de x cuarta. ¿Está bien? Sí, profe. Y todo evaluado de 0 hasta... 2. De 0 hasta 2. Uy. Aquí le damos clic. De 0 hasta 2. Esto implica sustituir en el polinomio que obtuvimos como primitiva el límite superior de la función, que es 2, y restarle en el mismo polinomio el límite inferior, que es 0. Donde el 0 sea factor de todos los términos, la expresión se anula, y me quedaría como resultado 2 al cubo, que son 8, por 1/3, 8/3, menos 2 a la cuarta, que son 16, entre 4, son 4, y esto me da el número, si no me equivoco, menos 4/3. Y este número se llama producto interno de las funciones x cuadrada y 1 menos x en el intervalo de 0 a 2. No representa el área bajo la curva por ningún motivo.
¿Yo? Cuando se nos enseñó en cálculo vectorial el producto punto, se nos dijo que el producto punto se obtenía multiplicando componente a componente del vector y sumando esos productos. Aquí estoy multiplicando función a función y estoy haciendo una especie de suma porque la integral es una suma. Entonces, tiene mucha analogía con lo del producto vectorial. Entonces, basándonos en el hecho de que dos vectores geométricos, U y V, se llaman ortogonales o resultan ser ortogonales, siempre que su producto interno sea cero, había una propiedad del producto interno que decía U punto B es igual a la magnitud de U por la magnitud de V por el coseno del ángulo que forman los vectores. Utilizamos el producto interno para hallar el ángulo entre vectores. Y si el ángulo era 90 grados, el producto siempre salía cero. Una característica de los vectores y una prueba para determinar que los vectores son ortogonales. Les recuerdo que la palabra ortogonal se utiliza para decir cuando dos vectores forman ángulo recto, es decir, entre comillas, son perpendiculares. La palabra perpendicular se utiliza para establecer ángulo recto entre rectas y la palabra ortogonal se utiliza para formar ángulo recto entre vectores. Pero entre funciones, el término ortogonal va a tener una connotación distinta. Bajo la misma idea de que si el producto punto entre vectores da cero, los vectores son ortogonales, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si dos funciones son ortogonales en un intervalo, entonces el producto interior que definimos previamente tiene que valer cero. ¿Sí? Si la integral que calculamos del producto de las funciones en el intervalo es el número 0, entonces a las funciones f1 y f2 las llamo funciones ortogonales. ¿Sí? Podemos mostrar este caso con dos ejemplos. El primero, supongamos que tengo la función x cuadrada y la función x quinta. Son dos funciones distintas y un intervalo que va de -1 a 1. Quiero mostrar que estas funciones son ortogonales. Por lo tanto, debo de calcular el producto integrado de -1 a 1 y mostrar que ese producto vale 0. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el producto interno en el intervalo de -1 a 1 del producto entre x cuadrada con x quinta. Y esto va a ser igual a la integral de -1 a 1 y el producto de los términos x cuadrada y x quinta me da x a la 7. ¿Sí? Y al integrarla será 1/8 de x octava evaluada la expresión entre -1 y 1. Lo cual implica que voy a escoger a esa primitiva y voy a cambiar la x por 1.
y la voy a elevar la cantidad a la octava potencia. Y le voy a restar la misma expresión, un octavo, pero ahora voy a cambiar la x por menos 1. ¿Y cuánto me da esto, chicos? 0. Da 0. Todo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo. Y quedarían la resta de dos números iguales, lo cual vale 0. Por lo tanto, las funciones son ortogonales. ¿Sí? Si me hubiera dado diferente de 0, 1, un medio, 3/4, menos 5, las funciones no son ortogonales en el intervalo. Solo si el producto de las funciones integradas dan el número 0. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Sí? Dice, mostrar que las funciones seno y coseno son ortogonales en el intervalo de menos pi a pi. Entonces, el seno de x por el coseno de x, si la integramos de menos pi a pi, si esto da 0, son ortogonales. ¿Pueden resolver esa integral, chicos? Le digo, ¿qué haría yo o se la doy resuelta? A ver, dime qué harías. Bueno, como veo que es seno coseno, puedo usar ángulo doble. ¿Sí? Entonces sería seno, bueno, un medio de seno de 2x. Bueno, la integral de men- menos pi a pi de seno de 2x. Esta es una identidad para seno por coseno, ¿sí? Nada más que la integral es definida, déjame cambiarla. Sería integral de menos pi a pi. ¿Y cuánto vale esa integral? Vale un cuarto, bueno, menos un cuarto de coseno de 2x. Menos un cuarto del coseno de 2x Evaluada de menos pi a pi. evaluada de menos pi a pi, ¿correcto? Y esto sería menos un cuarto del coseno de 2pi más un cuarto del coseno de menos 2pi. ¿Y eso es igual a cuánto? Sería 0. El coseno de 2pi vale 1. El coseno de menos 2pi también vale 1. Entonces quedaría menos un cuarto más un cuarto me da 0. ¿Sí? Conclusión. Las funciones son ortogonales. ¿Alguna pregunta? Yo todavía no termino de comprender bien la ortogonal. Significa que mm, en ese lapso de menos pi a pi, nada más se tocan una vez
o tienen el punto y en ese punto No, 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 no. No, mira. Voy se a... mide 90 grados, es que todavía no entiendo. Sí, no, mira, déjate escribir. Sí es importante esto. Déjame abrir una pantalla para que veas esto. Mira, cuando tú tienes una recta, tú dibujas una recta y si otra recta que la cruza forma ángulo De 90. de 90 grados, las rectas se dice que son perpendiculares. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, entre vectores, si tú dibujas un vector y otro vector concurrente forma un ángulo de 90 grados, si este vector se llama U y este vector se llama B, se verifica que U punto B vale Vale 0. 0. Ujú. ¿Sí? Y a esos vectores, en lugar de decirle que son perpendiculares, decimos que son Gonales, sí. ortogonales por esto, porque su producto vale 0. Ujú. Ahora, si tú agarras una función, la multiplicas por otra función, la integras en un intervalo y el resultado te da 0, yo voy a decir que las funciones son Ortogonales también. porque cumplen con la propiedad de que vale 0. No porque formen ángulo de 90 grados sus gráficas, sino por la propiedad que tenemos aquí. Ok. ¿Sí? Si no te da 0, pues el producto se llama producto interno nada más, pero las funciones no son ortogonales. Si te da 0, decimos que son ortogonales. Y todavía más, hay un término adicional. ¿Te acuerdas del vector y? Sí. El vector y mide 1, ¿verdad? Ujú. Y el vector j, También. y Son los unitarios. sí, estos vectores que miden 1, se dice que son ortonormales y sus ángulos también son de 90 grados. Son ortogonales, perpendiculares, pero además son ortonormales. ¿Por qué? Porque su magnitud es 1. Cuando se normaliza el vector es porque su medida es unitaria, tiene una unidad de longitud. ¿Sí? El Ujú. prefijo orto significa que van uno al lado del otro. ¿Ok? Sí. Entonces, hay tres conceptos que son perpendicular, ortogonal y ortonormal. Y asocian 90 grados uno al otro. Pero el ortogonalidad se refiere a que cierto producto vale 0. ¿Hecho? Ya. Mejor. Gracias. Ok. Entonces, puedes encontrarte dos funciones que sean ortogonales. ¿Podremos encontrar tres que entre ellas sean ortogonales? Es más, podemos encontrar una infinidad que entre ellas siempre sean ortogonales. Y la respuesta es sí. Un conjunto de funciones reales, todas estas, una infinidad por los 3 puntos. ¿Se dice que es ortogonal en un intervalo? Sí. El producto interno, aquí estoy multiplicando 2, se distinguen por el subíndice m y n. Si el producto integrado en el intervalo te da 0, quiere decir que estas dos son ortogonales. ¿Sí? Y el conjunto se va a llamar ortogonales si siempre que agarres dos funciones cualesquiera diferentes, el producto interno te dé 0. Mas no te dice qué pasa cuando agarras las dos iguales. Por ejemplo, sabemos que existe este conjunto 1, una función 1, el coseno de un múltiplo de x, el coseno del doble de ese múltiplo de x, el coseno del triple de ese múltiplo de x. ¿Sí?
Esto tiene que ver con la frecuencia. Y así sucesivamente sin tener límite para esto. Y además, el seno de los mismos ángulos que están en el coseno. Vamos a decir que estos déjenme poner estos aquí arriba para que se vea bien todo. Este conjunto resulta ser un conjunto ortogonal de funciones en un intervalo simétrico de menos P a P, ¿sí? De menos 1 a 1, de menos 2 a 2, de menos 5 a 5, de menos 10 a 10. Regularmente ese número P lo vamos a escoger como un semiperiodo de la función. Este conjunto que está probado, que cumple con esta condición de que el producto interno de dos funciones cualquiera de ese conjunto tengan un producto igual a 0, pero si agarramos la misma función y la multiplicamos consigo misma, es decir, ponemos el cuadrado de la función, ahí no se garantiza que valga 0. A ese conjunto lo vamos a llamar un conjunto ortogonal de funciones. Por ejemplo, voy a agarrar dos funciones de ese conjunto. ¿Sí? Déjenme quitar esto de aquí para que les quede espacio. Voy a agarrar dos funciones de este conjunto. Una, el coseno de un múltiplo de x. ¿Sí? Y voy a agarrar el coseno de otro múltiplo de x. Y voy a probar que el producto de estas dos funciones diferentes tienen un producto interior 0 en el intervalo de menos pi a pi. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es probar que la integral de menos pi a pi del producto del coseno de 2x por el coseno de 4x sale 0. Pueden hacer esta integral si me regalan 5 minutos para atender una persona que está tocando la puerta, no sé quién sea. Los dejo unos minutitos mientras atiendo ahí en la casa porque no hay nadie. Traten de hacer esta integral, busquen una identidad del coseno de A, coseno de B para que reduzcan el integrando. Y ahorita regreso con ustedes. ¿Sí, muchachos? Ok, perfecto. Porfa.
Profe, ¿es el puro resultado o todo el procedimiento?
Bien, ¿cómo quedó, chicos? Dio 0. ¿Alguien más confirma si da 0? Sí, da 0, profe. Ok. Pero fíjense que si pusiéramos dos funciones iguales, por ejemplo, que las dos fueran coseno de 2x, ¿sí? El resultado va a ser distinto de 0. El producto interno de dos de esas funciones iguales sale diferente de 0. En este caso, ese producto interno quedaría dada por esta integral. Coseno de 2x por coseno de 2x. Chéquenla, por favor, y a ver si les cuadra con este resultado. El resultado da pi. ¿Sí? Y sin embargo, el conjunto sigue siendo ortogonal porque por definición dice que solo si agarras dos funciones de este conjunto que sean distintas, el resultado te tiene que dar 0. Pero no me dice nada de cuando las dos funciones sean iguales. ¿Sí? Y esa situación donde las funciones sean iguales, el número que resulte puede ser un número cualquiera. ¿Sí? A veces pudiera salir 0 y en otras cosas puede salir diferente de 0. Muy bien, Marvin. Entonces, revisen esta parte y en la clase de la próxima sesión vamos a mostrar cómo podemos, con una función que tenga periodicidad, desarrollarla como una serie. Con esto voy a representar las series con las sumatorias en senos y cosenos, y eso le va a dar a la función que definamos en un solo periodo una extensión periódica infinita, y la voy a llamar una serie de Fourier. La próxima clase continúo con esta parte y ya podemos nosotros entender la idea de lo que es una serie de Fourier. ¿Para qué voy a querer lo de funciones internas? ¿Sí? El producto interno lo voy a querer para demostrar que si esta es una serie de Fourier, lo único que necesito conocer son coeficientes, números, y esos números los voy a poder calcular con estas integrales. No olvidemos esta definición que me dice, de todo el conjunto de funciones, si tú agarras dos diferentes, el producto interno vale 0. Pero si agarras dos iguales, el producto interno puede salir distinto de 0. ¿Hecho? También les comento que ya puse las calificaciones del tercer parcial en el sistema. Chequen por favor en el sí. Si tienen cualquier duda, me mandan un mensaje y hacemos aclaración. ¿Hecho? Claro, profe, tenga buen día. Sí, profe. Igualmente, pasen buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.